Buenas tardes, mi nombre es Yurika del Carmen Damián Cruz. La siguiente presentación es sobre el tema Origen y estructura contemporánea de las relaciones públicas. En la actualidad, las relaciones públicas son una herramienta eficaz en la búsqueda de clientes y una de las mejores armas y herramientas que pueden ayudar a un negocio. Alguna vez Albert Einstein dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y su idea aún se mantiene vigente en una época donde cada vez es más común que surjan negocios u organizaciones parecidas. Es importante encontrar un elemento diferenciador. Y hoy en día las relaciones públicas son una herramienta eficaz en la búsqueda de clientes y una de las mejores armas y herramientas que pueden ayudar a un negocio. Para comenzar a tratar el tema de las relaciones públicas, tenemos que hablar de las relaciones de las personas entre sí. Las relaciones humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos. Por otro lado, las relaciones públicas buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender. A continuación, analizaremos el tema 2, el cual se refiere a orígenes y estructura contemporánea de las relaciones públicas, así como sus diversos subtemas. Actualmente, alrededor de 100,000 personas practican las relaciones públicas en Estados Unidos, ya sea en los departamentos de relaciones públicas de las organizaciones como en las organizaciones de asesoría en relaciones públicas. Sin embargo, no siempre denominan relaciones públicas a lo que realizan, pues estos lo llaman de distintas maneras, desde asuntos públicos, información pública, comunicaciones, relaciones comunitarias o promoción. Algunos se llaman a sí mismos agentes de prensa o difusores. En un día común, los practicantes de relaciones públicas pueden preparar una infinidad de cosas, como comunicados de prensa, ayudar a un reportero a desarrollar una historia, entrevistar a un funcionario de gobierno o dirigir una investigación, entre diversas cosas. Los relacionadores públicos hacen un sinfín de trabajos diferentes que algunos estudiantes preguntan si se le puede conceptualizar como una actividad individual. Actividades similares a las relaciones públicas en la historia. En término relaciones públicas, que es común en el vocabulario de la mayoría de las personas actualmente, fue supuestamente utilizado por primera vez en 1882, cuando Dorman Ayton, abogado, expuso en la Escuela de Leyes de Yale sobre las relaciones públicas y el deber de la profesión legal. Por relaciones públicas quiso decir buscar el bienestar del público. Por otro lado, Theodore Bailey, presidente de AT&T, una abreviatura de American Telephone and Telegraph Company, usó el mismo significado para el término cuando tituló el reporte anual de la compañía en 1908, Relaciones Públicas. Bailey describe las relaciones públicas de la siguiente forma. La dirección es honesta y competente. ¿Cuál es la inversión? ¿Se mantiene la propiedad representada por esa inversión en un estándar alto? ¿Qué porcentaje de rendimiento muestra? ¿Es un rendimiento justo? ¿Se obtiene por medio de una distribución razonable de los precios brutos? Si se responde de manera satisfactoria a estas preguntas, no puede haber base para un conflicto entre la empresa y el público. Por otro lado, Edward Bernays acuñó el término consejero de relaciones públicas en el año de 1920. Anterior a esto, la práctica era conocida como agente de prensa, desde la mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, y dirección de publicidad, propaganda,
desde finales del siglo XIX hasta el año 1920. En la historia, los que practicaron las relaciones públicas no se llamaron a sí mismos agentes de prensa, difusores o consejeros de relaciones públicas hasta la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Como Newsom y Scott señalan, toda actividad de relaciones públicas es el esfuerzo para persuadir. Podríamos reemplazar la palabra persuasión por la comunicación, pues las relaciones públicas es la primera actividad hecha para persuadir y usada largamente para promover algo o para difundir la fe. Definición inicial de la propaganda. Las relaciones públicas en la antigüedad. Hace poco, los escritores de textos de relaciones públicas citaban ejemplos de las relaciones públicas como actividad usadas en épocas de los griegos y romanos, pero Kutlik y Center encontraron varias evidencias anteriores a ellos, pues probablemente algunos conocimientos sobre relaciones públicas tendrían su origen en el científico filósofo griego Aristóteles, ya que él pronunció en su libro el término retórica, que según en el diccionario Patrimonio Americano se define como el arte de la oratoria, especialmente el uso persuasivo del lenguaje para influir en el pensamiento y las acciones de los oyentes. Pues la retórica se consideraba para los griegos una herramienta importante del arte de gobernar, por lo que se puede contemplar a la retórica como uno de los primeros libros que han escrito sobre las relaciones públicas. En algunos documentos, aparentemente las relaciones públicas escritos por los apóstoles de Cristo fueron utilizados para propagar la fe y para contar la vida de Jesús. Tampoco es pecar de exceso de historicismo decir que el éxito de los apóstoles en difundir el cristianismo por todo el mundo en el siglo I es uno de los grandes logros históricos de las relaciones públicas, pues de forma similar los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que fueron escritos por lo menos 40 años después de la muerte de Jesús, eran en apariencia documentos de relaciones públicas, escritos más para propagar la fe que para proporcionar un histórico de la vida de Jesús. Los evangelios son por encima de todos documentos para la propagación de la fe. Hablar de la historia de las relaciones públicas puede resultar un poco tanto complejo, y es que aunque en esta disciplina, tal y como lo conocemos ahora, es relativamente joven, podemos encontrar sus indicios a lo largo de la historia, jugando un papel importante en todas las actividades políticas, sociales y culturales. Como sabemos, Edward Bernays, quien se consideraba a sí mismo el padre de las relaciones públicas, señalaba que los objetivos que caracterizan a esta disciplina son tan antiguos como la sociedad misma y son los de informar, persuadir al público e integrar a la gente entre sí. El efecto de la imprenta. Las relaciones públicas adquirieron poder cuando la transformación real ocurrió en 1440, cuando Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta con caracteres móviles de metal en Alemania. Este invento posibilitó la multiplicación masiva de textos y cambió de manera irreversible cómo se accede y se distribuye la información. Y el libro que Gutenberg eligió para su producción en serie fue la Biblia. Otro dato importante es que por primera vez en el año de 1600 se publicaron los periódicos. El poder creciente de la opinión pública en los siglos XVII y XVIII dio como resultado la abolición de la censura en Inglaterra en 1695, en Francia en 1789 y en Estados Unidos en 1791. Las relaciones públicas en la Revolución Americana. Según los historiadores,
Uno de los escenarios históricos más importantes en actividades parecidas a las relaciones públicas es la Revolución Americana. La mayoría de los ciudadanos influyentes apoyaron a los británicos, mientras que la mayoría de los ciudadanos comunes no le dieron importancia. Mas, sin embargo, se requirió un pequeño grupo de propagandistas para crear el apoyo de los habitantes que hizo posible la revolución. Para ellos, la comunicación no fue una actividad a tiempo completo, y muchas de las cosas que hicieron para impulsar la revolución son bastante similares a las técnicas de los practicantes de relaciones públicas que se usan hoy en día. Propagandistas que ayudaron a originar la guerra, según Scott M. Scuttley, fueron James Otis, John Adams, Benjamin Franklin, Josiah Quincy, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Alexander McDougall y Christopher Gadsden. Sin embargo, el más importante fue Samuel Adams, pues los especialistas en relaciones públicas deben de reconocer que este fue su progenitor. Las 6 técnicas que Adams utilizó fueron una organización activista, una utilización de numerosos medios, los símbolos y eslóganes, el pseudoacontecimiento, la orquestación de los conflictos, la necesidad de una campaña de saturación sostenida. Las relaciones públicas en el Nuevo Mundo. El periodista practicante de relaciones públicas e historiador Ian Nevins describió la labor de relaciones públicas de los federalistas que apoyaban la Constitución de 1787 como el mejor trabajo de relaciones públicas nunca hecho en América. Muchos líderes, entre ellos Sam Adams, héroe de las relaciones públicas en la Revolución, se opusieron a la Constitución mediante un plebiscito popular. Un gobierno federal para todo el continente, uniendo la fuerza nacional con la libertad local, podría ser el experimento más destacado en los canales de la humanidad. La campaña a favor de la Constitución. Se usaron 2 elementos decisivos: la comunicación eficaz y el hábil uso de la psicología. Las relaciones públicas como actividad jugaron un rol crucial en muchos de los grandes hechos de la historia de América. El objeto de las relaciones públicas. Los modelos difieren en los propósitos. Tenemos 4 modelos. Estos difieren de cada uno, pues a pesar de que las relaciones públicas se desarrollaron como una función persuasiva de la comunicación, no todos los modelos usan las relaciones públicas con tal propósito. El primer modelo, agente de prensa, publicity, las relaciones públicas sirven como una función de propaganda para difundir la fe de la organización. En el segundo modelo de información pública, el fin es diseminar la información, no necesariamente con un intento persuasivo. El tercer modelo, asimétricas bidireccionales, describe su propósito como una persuasión científica para que los públicos acepten el punto de vista de la organización. Y por último, el cuarto modelo, simétrico bidireccional, los relacionadores públicos son mediadores entre la organización y sus públicos y su objetivo es el entendimiento mutuo entre ambos. Como conclusión puedo decir que todo negocio necesita una buena reputación para tener éxito y prosperar. En la medida que crece, cada vez es más importante destacarse en el ámbito en el que opera. Y aunque dependan de muchos factores, como por ejemplo la calidad y la confiabilidad, las relaciones públicas son uno de los pilares para administrar la reputación de una empresa u organización.
Es por ello que para mí como estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial es de gran importancia estudiarla, pues un buen trabajo de relaciones públicas le permite al público comprender lo que tu negocio puede ofrecer. Así permiten comunicar de manera amplia tu marca, los valores vinculados a ella y también crear narrativas sobre tus productos y servicios. La humanidad se rige por sus sentimientos más que por la razón. Sans Adams.